Y bien, hoy se dio a conocer la información acerca de que la economía del Perú creció 5.02 en el año 2013, luego de un crecimiento de 5.01 en diciembre. O sea que pasamos la barrera del 5%, uno de los crecimientos más altos de América Latina y eventualmente incluso del mundo. Hay quienes avisoran para este año un crecimiento del 6%, otros hablan de 5,5%. Bueno, hemos invitado a Ricardo Lago, que es economista, en fin, ya lo conocemos bastante, ha sido pues el representante, hasta ahora no recuerdo, el virrey del BID en el Perú, el encargado, digamos, del Banco Mundial, ¿no es cierto? En fin, en toda la época de la hiperinflación y luego de la salida del Perú de la hiperinflación. Un hombre que conoce profundamente nuestro país y la economía mundial. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Bueno, hemos crecido 5, este año se supone que podríamos crecer un poco más en la medida en que la economía mundial se supone que va a estar un poquito mejor también, tanto Estados Unidos, algo Europa, la China ha tenido un soft landing, un aterrizaje suave, no va a crecer menos probablemente que este año. Y entonces, sin embargo, dicen los economistas que de todos modos hay peligros, como los ha habido este año o el año pasado para las economías emergentes, porque ahora los flujos se están yendo hacia el norte debido al el fin del estímulo fiscal norteamericano, monetario norteamericano. Explícanos eso, ¿qué es exactamente, por qué es que los flujos se han ido? Digamos, en caso del Perú, efectivamente, se han ido dólares y por eso ha habido una cierta devaluación del sol, mucho menor que en otros países, pero ha ingresado mucha inversión extranjera directa que compensa y que hace que al final la balanza de pagos sea positiva, ¿no? Pero, ¿por qué? Eso es cosa que no ocurre pues en Argentina y otros países que sí tienen problemas serios. ¿Por qué ocurre esto de que se van los flujos de dólares de las inversiones en las bolsas, etcétera? Bueno, es un resultado de estos gigantescos estímulos monetarios de los bancos centrales. O sea, si tomas el año 2007 y lo comparas con hoy, los balances de los bancos centrales han pasado, de todos los bancos centrales del mundo, de 10 trillones anglosajones a 20. Han duplicado la cantidad de dinero. Entonces, claro, eso ha llevado, ese dinero ha buscado caminos, inversión en activos, en propiedades, en bienes raíces y en emergentes, en acciones, en bonos y en países emergentes. Entonces ha entrado mucho dinero en esta fase antes de que se empiece a hablar del retiro y se ha sentido una sensación de falsa prosperidad en las economías emergentes. Ahora, cuando anuncian que se van a retirar esos estímulos y de hecho empiezan a retirarlos, el Banco de Inglaterra ya paró, en Estados Unidos no han parado, han dicho que van a bajar de 85, primero a 75, en compra de bonos todos los meses, o sea, inyectan 85.000 millones de dólares, ahora 75 y ahora han anunciado 65. Entonces, ese retiro pues tiene un efecto en las economías emergentes, el dinero que entraba ahora sale, vuelve al refugio natural que es Estados Unidos. Y eso pues ha hecho que muchos países emergentes, sin duda no es el caso de Perú, que tiene solidez financiera, yo creo que puede aguantar bien estos embates, pero Turquía está en problemas serios, Argentina tiene problemas muy serios, Brasil, Rusia, Sudáfrica, algunos de los asiáticos, o sea que el dinero entró y ahora se va, y eso es lo que está pasando. Yo creo que el panorama internacional, el Fondo Monetario... ¿Pero por qué se va? Entiendo que entre menos, o que ya no entre, pero ¿por qué se va? Bueno, porque al retirar esos estímulos monetarios queda menos combustible en el sistema para que sigan subiendo los activos, para que se puedan emitir bonos. Aquí ha habido cantidad de empresas en economías emergentes que han salido a emitir bonos en los mercados internacionales. Acaba de salir un informe del Banco Internacional de Pagos, que es un club de bancos centrales, que tiene sede en Suiza, que dice que las empresas y los bancos han recurrido menos al financiamiento vía bancaria y más a las emisiones directas de bonos. En el
Perú, si tú ves, en los últimos 3 años ha habido cantidad de empresas que no habían salido a los mercados y han salido a emitir bonos. Pero en una proporción de 3 a 1. O sea, pero las bolsas... Fíjate, hasta Ruanda, sí. Recordarás tú que es tu tema de tu formación original de antropólogo. Hubo un genocidio hace sí, pues, 20 años, los Hutus y los Tutsis, y bueno, ahora emitieron un bono de 500 millones de dólares y le empezaban a llamar la Singapur de África. Mongolia, que ha tenido en los 20 años postsoviéticos, ha tenido 5 intervenciones del Fondo Monetario Internacional, emitió un bono de 1.500 millones de dólares a una tasa menor que la de Portugal, lo mismo Ruanda, y 20% del PBI son 1.500 millones de dólares, a 20 años. Entonces, obviamente, Portugal, España, Italia no están bien, pero mejor que Mongolia y Ruanda, sin duda. Entonces, ¿cómo puede ser que estos países hayan tenido acceso a los mercados en condiciones tan buenas, con tanta facilidad? Bueno, pues había mucho dinero y había que ponerlo en algún sitio. Sí, pues. Eso ya no. Ya no. Pero las bolsas, por ejemplo, la bolsa de Nueva York viene subiendo. Y en cambio las de Perú y muchos países emergentes han caído en el último año y siguen cayendo. Bueno, por ese mismo fenómeno. Pero bueno, lo que ha pasado ahí es que hablan los expertos de que en el periodo de los años 2000 hasta el 2010 incluso ha habido un superboom, un superciclo de los commodities, entre ellos los metales, ¿no? Y ha habido 6 solo desde el año 1900, ha habido 6 de estos. Y dicen los expertos en commodities que eso ya acabó, que eso ya terminó, que eso ha correspondido a una época de demografía afortunada, la incorporación de 1.000 millones de trabajadores en China, la India, Europa del Este, la Unión Soviética, a la economía global. Y ahora enfrentamos una época de demografía decadente, ¿no? Cada vez relativamente menos gente trabajando y más gente recibiendo, más jubilados, y que eso va a afectar al crecimiento negativamente y va a afectar al precio de los commodities. Entonces yo no confiaría en que el precio de los minerales, de los metales no preciosos suba. Yo creo que se va a quedar ahí o va a bajar. El oro y la plata es otro cantar, porque como dicen el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial de Davos, en la enumeración de los riesgos, que hay riesgos a la baja importantes, y el riesgo en este retiro monetario, el riesgo de una crisis financiera global no se puede descartar. Entonces, si eso ocurre, el oro y la plata suben. Pero el oro está volviendo a subir un poquito, ¿no? Claro, por eso, y además los bancos centrales, se ha visto en este proceso de caída, que cuando caía mucho salían a comprar los bancos centrales, sobre todo los asiáticos. Ahora, a nosotros nos interesa mucho la China, por razones ya cada vez más intensas. ¿Qué está pasando en la China? ¿Qué va a pasar? Mira, primero hay dudas de que esté creciendo tanto como dicen. ¿Qué? Sí. Estaba leyendo un informe de uno de los bancos de inversión, no puede ser, de que la variabilidad de trimestre a trimestre es bajísima, y entonces tú no esperarías eso, y en este informe planteaban que incluso podría estar creciendo al 6 o al 5% y no al 7%. La China tiene un problema, bueno, hay varios temas en la China. Una es que cada vez quedan menos trabajadores en las zonas rurales y por lo tanto ese trasvase de mano de obra a las zonas industriales es cada vez menor. Menos trabajadores, son 500 millones, por lo menos, o 600. Al principio del proceso eran 900. Bueno, pues, pero 500 millones es un horror. Yo sé, pero cuando se encoge ese ejército de reserva, como decía Marx, claro, se encoge el ejército de reserva, entonces no es tan fácil atraerlos y no a los salarios tan bajos como ocurría antes. O sea, es un tema entonces, si los salarios suben, es más fácil atraerlos. Pero otro de los asuntos difíciles en China es que hay muchos cuestionamientos sobre la solvencia de los bancos. Mira, en China 2/3 del sistema bancario son bancos públicos. Y son bancos públicos cuyos nombres los podrías comparar con los famosos
o infames bancos de desarrollo que se liquidaron en el año 92 aquí en Perú. Por ejemplo, el mayor banco que ahora está iniciando operaciones en Perú es el Banco Industrial y de Comercio de China. Creo que este mes inician operaciones. Después está el Banco de China, que no es el Banco Central. Ese es el People's Bank of China, es el Banco Central. Luego está el Banco de la Construcción y luego el Banco Agrícola, o el Banco Agrario. Claro. O sea, los nombres son iguales, el industrial, el agrario. Claro. Entonces, y no se permite en China que haya un incumplimiento de pago. Siempre llega alguien y paga. Es decir, el gobierno no quiere que se vea que hay impagos en las deudas de China. Ahora en enero había un producto financiero que habían vendido a los ahorradores, estos del Banco de Comercio e Industria de China, y de 500 millones de dólares, y que parecía que le iban a dejar que fuera un impago, para que en el sistema se viera que hay disciplina financiera. Y al final ha llegado el Banco de la Industria de Comercio y ha pagado. O sea, no hay impagos. Sin embargo, las carteras, mucho de ese crédito que se canaliza en China va todavía a empresas públicas, va a entes regionales y locales que por ley tienen prohibido tomar prestado las instituciones financieras, pero han sido lo suficientemente vivos para crear unos fideicomisos que sí que pueden tomar prestados de los bancos. Entonces, hay dudas sobre la solidez del sistema bancario chino. Entonces, y luego las 4 U's famosas del premier chino saliente, Wen Jiabao, que creo que lo he mencionado en algún momento de tu programa, hablando de la transición de China hacia el nuevo modelo más basado en el consumo interno y más basado en elevar el nivel de vida de la gente allí, que hablaba de las 4 U's: unstable, unsustainable, uncoordinated and unbalanced. O sea, que esa transición no estaba siendo tan fácil como parecía, y que es inestable. ¿Por qué? Porque la distribución del ingreso y el nivel de vida de la clase trabajadora no es bueno. Segundo, insostenible ecológicamente por el daño ecológico. Tercero, descoordinado porque ha estado muy basado en exportaciones, en inversión, y poco basado en elevar el consumo de la población. Y tercero, inestable porque se ha basado en desarrollar la costa y hay un desequilibrio. Esos son calificativos para el modelo anterior, pero para la transición. No, eso lo estás describiendo ahí como lo que existía, lo que quieren cambiar, mejor dicho. Bueno, quieren cambiar, pero quieren corregir esas 4 U's, claro, pero no lo están haciendo con la facilidad y en los plazos en que pensaban que lo podían hacer. Bueno, pero y todo eso te lleva a que el crecimiento ya no es lo que era y no va a volver a serlo. O sea, China, Japón y Corea, en un proceso similar, en los primeros años también crecieron al 10, al 11%. Eso se va apagando, se va agotando en el tiempo. De acuerdo, pero de todos modos, si logran incorporar a crecientes masas a la clase media con mayor consumo, que es lo que están buscando, eso es un motor mundial muy importante, ¿no? Por más que no crezcan a 10%, crecen a 7%, pero los que crecen a 7 ya no son 200 millones, sino 800 millones. Entonces, hay bastantes analistas que creen que el crecimiento en China no va a aumentar, sino que va a bajar. Cada punto de crecimiento menor en la economía china a la economía mundial le cuesta medio punto de crecimiento y a emergentes 0.7. Bueno, tenemos que ir a una pausa para ver qué pasa con este emergente que se llama Perú.